Un momento, me da los minutos más cortos. 3:40. Ya sí tengo. Si puedo terminar esta. Ya. Continuando. En lo que hablábamos del... Ya. Si se dan cuenta, en el primer gráfico tenemos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. Yo les preguntaba que el cuerpo A, ¿qué representa? El cuerpo A, este está representando lo que es la acción. Y el cuerpo B, ese representa, es el que se opone a la acción. ¿Y cuál es el que se opone a la acción? Si el cuerpo A es la acción, entonces, ¿qué representa la superficie del cuerpo B? Si la ley de Newton dice acción y reacción, si el A es la acción, entonces el cuerpo B viene a ser la reacción. O les hago un ejemplo. Cuando ustedes llegan a una pared y toman ese impulso en esa pared, ¿cuál es la acción ahí y cuál es la reacción que ustedes tienen? Primero que el cuerpo A cae sobre la superficie del B y rebota, ¿no? Entonces, el cuerpo A, cuando ustedes llegan a una pared y ustedes se impulsan, entonces ustedes tienen como una fuerza, tienen la acción y la reacción, porque al mismo tiempo ustedes tratan de agarrar como un impulso. Entonces, el cuerpo A viene a ser la acción y el cuerpo B se opone a la reacción. Pero ellos tienen la misma dirección, pero su sentido va a ser contrario. ¿Sí? La acción y la reacción tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. ¿Sí? ¿Por qué le digo? Porque el sentido puede ser, la dirección puede ser la misma. ¿Por qué le digo que los sentidos van a ser contrarios? ¿En qué forma los sentidos son contrarios? Porque el uno puede ir a la izquierda y el otro puede ir a la derecha. Eso es el sentido, ¿sí? O el uno puede ir hacia arriba y el otro puede ir hacia abajo. Entonces, la acción y la reacción tienen la misma dirección, pero sus sentidos es contrario. Ahora, en el segundo gráfico, ¿qué podemos decir en el segundo gráfico? Imagínense si en ese segundo gráfico le hacemos un levantamiento, levantamos el bloque A, una imaginación. Si ese bloque A nosotros lo podemos levantar un poco.
¿Qué sucede con el bloque A? Se separa el bloque B, o sea, toma un sentido opuesto al bloque B. Ya, el bloque A va a realizar o va a ejercer una reacción sobre la superficie B, ¿sí? Porque imagínense si nosotros levantamos un poquito que levantemos el bloque A. Entonces, ese bloque A va a ejercer una reacción a la superficie del bloque B. ¿Y qué sucede con la superficie del bloque B? ¿Ese qué va a ejercer? Ese va a ejercer una reacción ¿sobre quién? ¿Va a ejercer sobre quién? Una reacción ¿sobre quién? Sobre el bloque A. ¿Sí? La superficie B, esta va a ejercer una reacción sobre el bloque A, pero va a tener el mismo sentido, perdón, va a tener la misma dirección, pero el sentido, ¿cómo va a ser su sentido? Opuesto. Va a ser opuesto. Dese en cuenta que el uno va a ir hacia arriba y el otro está hacia abajo. Ya, mire, aquí tienen una caja que es el principio de la acción y la reacción, que le dice que la fuerza de acción aplicada para empujar la caja generará una fuerza de reacción en sentido opuesto. Todavía sí tengo 10 minutos. ¿Sí? En sentido opuesto. ¿Sí se dan cuenta que aquí dice que al empujar la caja va a generar una fuerza de reacción en sentido opuesto? Si ve que el sentido va a ir uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. ¿Sí? La fuerza F1 menos la fuerza 2, eso va a ser igual a la fuerza 2 menos la fuerza 1, lo que le indica aquí. El postulado de la tercera ley de Newton dice que toda acción generará una reacción igual, toda acción generará una reacción igual. Si le dice igual. ¿Por qué igual? Porque tiene la misma dirección, pero en sentido opuesto. ¿Sí ven los sentidos? ¿Sí ven los sentidos? Ahora le dice, la fórmula de la ley de acción y la reacción es F1 menos F2 es igual a F2 menos F1. Ahora, la fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2, F1 menos F2, o la fuerza de acción es igual a la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, que el cuerpo 1 es F2 menos F1, o la fuerza de reacción. La fuerza de reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de acción, pero el sentido contrario a esta. ¿Sí? Verá que tanto la fuerza, lo que le quiere dar a entender esto, que la fuerza de acción y la fuerza de reacción van a tener la misma dirección y magnitud, pero su sentido va a ser opuesto.
tanto de la fuerza de acción como la de la reacción. Ahora dice el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que está ahí habla de una niña de 40 kilogramos de masa, empuja una caja de 5 kilogramos sobre una pista de hielo con una fuerza de 10 newton. Les pide determinar la aceleración que adoptará cada uno de los dos cuerpos. Hagan el diagrama libre, por favor. No termino el billete. No tengo el billete. ¿Cómo quedaría el diagrama libre? Si ustedes les dice que es una pista de hielo, esa es la caja de la niña. Aquí pongamos que está la niña. Así quedaría el diagrama libre. Ahora, en ese diagrama libre, ustedes van a representar las fuerzas que está actuando, cuál es la fuerza de reacción y cuál es la fuerza de acción. Primeramente van a trabajar con la niña. Ahora, ustedes tienen una fuerza de 10 newton, que esa va a ser la fuerza de la acción, ¿sí? Y esa fuerza de la acción, ¿de dónde depende? De aquí. Y esta va a ser la fuerza de la acción, ¿sí? Y esta fuerza le dice que es de 10 newton. ¿Cuál otra fuerza más tenemos ahí? Otro de los datos que nos da el ejercicio nos dice que la caja es de 5 kilogramos. Entonces, la masa de la caja es de 5 kilogramos. ¿Cuál otro más dato nos da? ¿Qué otro dato nos da el ejercicio, por favor? Una niña de 40 kilogramos de masa. Tenemos la masa de la niña. Tenemos la masa de 10 newton-metros. Perdón. Tenemos la masa. 10 newton-metros. Ya, 10 newton es la fuerza de la aceleración, que es la fuerza normal de la caja. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos los 5 kilogramos, que es la masa de la caja. Y tenemos los 40 kilogramos de masa, que es la masa de la niña. Los 40 kilogramos de masa, que es la masa de la niña.
Ahora, ¿qué es lo que nos piden que calculemos? Determinar la aceleración que adoptará cada uno de los dos cuerpos. Dice que nos pide la aceleración de la niña y la aceleración de la caja. ¿Sí? Porque nos dice determinar la aceleración que adoptará cada uno de los dos cuerpos. Ya. Hasta ahí. ¿Cuál otras más fuerzas podemos aplicar? Si sabemos que la niña aquí y aquí está aplicando, ¿qué aplica ahí? Tenemos la fuerza normal, que la fuerza normal esa es la que tenemos en Newton, diga, y tenemos la fuerza que la niña está aplicando hacia la, porque nos hablaba que decía que es una niña de 40 kilogramos de masa, empuja una caja sobre una pista de hielo. Entonces, el peso, ¿de cuánto sería este peso que está ejerciendo la niña sobre esa caja? Entonces, este sería el peso. ¿Sí? Ahora, si tenemos cuál es la fuerza de reacción de la niña, esa fuerza de reacción de la niña, ¿cuál es el sentido de la fuerza de reacción de la niña con la caja? ¿Sí? Empujando la caja. La fuerza de reacción de la niña con la caja. ¿Cuál es la dirección que tiene la fuerza de reacción de la niña con la caja? ¿Hacia La qué misma sentido dirección, ¿no? va? ¿Hacia qué sentido va la reacción que tiene la niña con la caja? Hacia el mismo sentido, ¿no, licenciada? Lo contrario sería. Sentido contrario. Porque si se da cuenta, la niña está empujando la caja y mire el sentido que agarra la caja. ¿Qué sentido lleva? Hacia la derecha. ¿Y cuál sería el sentido de la caja a la niña? Entonces, esa sería la fuerza de reacción, sería el sentido contrario. Esta sería la fuerza de la caja con la niña. Por eso vuelvo y le digo, cuando ustedes van hacia una pared y en esa pared ustedes llegan en una forma de agarrar un impulso, entonces, ¿cuál es la acción y cuál es la reacción? Entonces, la niña empuja la caja hacia la derecha, pero tiene una fuerza de reacción de la caja a la niña. Entonces, la fuerza de reacción viene en sentido contrario. Ahora, ¿qué más podemos encontrar ahí? Ya, ahora podemos realizar el cálculo de lo que nos está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide ahí? ¿Qué es lo que nosotros debemos de calcular? Ya conocemos las fuerzas que tenemos, tanto la fuerza que nos da la fuerza normal, que es 10 newton, tenemos el peso y tenemos la fuerza de la caja con la niña.
Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro diagrama libre? Quedaría el diagrama libre, que sería tenemos nuestra fuerza normal, tenemos el peso y tenemos la fuerza que actúa y tenemos la fuerza que está actuando de la fuerza de la caja con la niña. ¿Sí? Tienen el diagrama libre, pueden realizar el cálculo. Ahora, ¿qué es lo que le pide que deben de calcular? La aceleración, dice. Ahora, aplicando la segunda ley de Newton, ¿qué les dice la segunda ley de Newton? Dice que todo cuerpo sometido a una fuerza que no es igual a cero tiene aceleración en el mismo sentido de la fuerza y su magnitud. Ahora, vamos a trabajar, sí, vamos a trabajar lo que dice la sumatoria de la fuerza en X a que es igual. Entonces, trabajaremos con lo que dice la fuerza que hace la caja a la niña. ¿Cuál es la fuerza que hace la caja a la niña? Entonces, trabajaremos las sumatorias de fuerzas en X. ¿Sí? ¿Y cómo nos quedaría? Tenemos la fuerza de la caja a la niña, diga. Y las sumatorias de las fuerzas en X, ¿qué nos dice? La fuerza de la caja a la niña, esta fuerza, ¿qué sentido lleva? Sentido contrario. Sentido contrario. ¿Y cuál es el signo de ese sentido contrario? Menos. Entonces, diríamos que tendríamos menos la fuerza de la caja de la niña sería igual. Eso sería igual. ¿A qué sería igual? Verá que estamos en el F de las X. Si ven, estamos aquí las sumatorias de las fuerzas en X. Y estamos aplicando la fuerza que hace la caja a la niña. Entonces ya aquí, en las sumatorias de fuerzas en X, ya ustedes tendrían que aplicar aquí, ¿qué ley más tendrían que aplicar? Aparte de lo que dice la segunda ley de Newton, ¿qué otra ley deberían de aplicar en las sumatorias de fuerzas en X? Aparte de la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza, que es masa por aceleración, ¿cuál es la otra ley que ustedes deben de aplicar? Ya, si la segunda ley de Newton les dice a ustedes que es fuerza es igual a masa por aceleración, estamos con esa. ¿Qué otra ley deberían de aplicar? Si deben de aplicar lo que le están pidiendo ahí, que las sumatorias de fuerzas en X o en el eje de las X, le dice la fuerza que hace la caja con la niña y le dice que apliquen la segunda ley de Newton. ¿Cómo le quedaría? Si la segunda ley de Newton dice que es fuerza es igual a masa por aceleración. Si tenemos la fuerza de la caja con la niña, eso va a ser igual a ¿qué? La segunda ley de Newton, masa, que sería la masa de quién, de la niña, por la aceleración de quién,
¿La aceleración de quién es? La aceleración de la niña en X. Señores, estamos en este punto que estamos con la fuerza de la caja a la niña, que es la fuerza de la reacción. Y si nos dicen de aplicar la sumatoria de fuerzas en X de la segunda ley de Newton, que dice fuerza es igual a masa por aceleración, entonces tenemos que la fuerza de la caja a la niña es igual a la masa de la niña por la aceleración de la niña en X. Ahora, acuérdense que es negativo porque el sentido que tiene es contrario. Verá que va hacia la izquierda. Ahora nos toca sacar en el eje de las Y. En el eje de la Y, ¿qué encontramos? Verá, en el eje de las Y, ¿qué es lo que tenemos en el eje de la Y? Tenemos la fuerza normal. ¿Y qué tenemos? La fuerza normal. ¿Y qué más tenemos? Fuerza de la gravedad. ¿Qué tenemos aquí? Ahora en el eje X, en el eje Y, perdón, en el eje Y, verá que el eje Y es todo esto. Tenemos, ¿qué tenemos? La fuerza normal, que tenemos la fuerza normal, ¿sí? ¿Y qué más tenemos? Que es positiva porque va hacia arriba. ¿Qué más tenemos? Tenemos el peso. ¿Qué signo tiene el peso? ¿Qué dirección? ¿Qué sentido? Perdón, ¿qué sentido tiene el peso en el eje de las Y? ¿Qué sentido tiene el peso en el eje de las Y? Menos P. ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿Sí? ¿Ustedes tienen hora de clase ya aquí? Sí, profesora. ¿Y por qué no me han dicho? ¿Y por qué no me dijeron? Yo me había pasado. Ya, chicos, ya nos vemos la siguiente semana, después del feriado. Verá que van a tener trabajo, por favor. Ya, señores, gracias. Hasta la siguiente semana. Si no, Hasta el miércoles, profesora. Chao.